uno de los mejores humoristas de la historia de nuestro país, primer actor también de nuestro país. Así que, sin más, que llegue aquí a esta cancha ya, Osvaldo Doime a Dios. Por favor, gracias por estar acá. Buenas tardes. Ahí tiene su micro. Buenas. Y vamos entonces a hablar un poco de... porque me decías que hay deportes que sí te gustan y te apasiona verlos. Es decir, el atletismo es uno de ellos, el voleibol. Me encanta ver el atletismo, me encanta ver el voleibol, me encanta, por supuesto, el fútbol, el béisbol, lo disfruto como todos los cubanos. Siempre ha sido mejor viéndolo que jugándolo. Sí, viéndolo que jugándolo. No, jugándolo no te juegues nada por mí porque esta vez lo vas a perder todo. Pero sí me encanta ver deporte y te digo, bueno, crecí viendo el deporte cubano en su máximo esplendor. He disfrutado de muchos atletas, de muchos púgiles, de muchos grandes peloteros. Una época... Holguín es una tierra de buenos boxeadores. Exactamente, también. Y son deportes que disfruto mucho. El balonmano también lo disfruto mucho. Otro buen deporte para provincia. Yo estaba en la vocacional de Holguín y se jugaba mucho balonmano. Incluso habían algunos estudiantes de la vocacional que llegaron a estar en los Juegos Nacionales. Igual habían grandes ajedrecistas. ¿Cómo no? Pero bueno, la vida no me dio esa posibilidad. Hubo otro acercamiento estando en Elisa ahí que también llegabas y narrabas los juegos o comentabas. Cuéntame ¿cómo era eso? Mira, la semana pasada estuvo Oscar Bringas aquí. Sí. Y Bringas, cuando nosotros, creo que desde antes incluso de entrar en Salamanca, Salamanca fue un grupo de humor que surgió en el año 1987, ¿no? En Elisa. Yo estaba en el último año de Elisa. Pero a la hora del almuerzo, todo se paralizaba en Elisa. En el edificio central, ahí poníamos una mesita con unos micrófonos y debajo se hacían campeonatos de pelota o de fútbol. Y entonces nosotros narrábamos los juegos de pelota. Hacían y por supuesto hacíamos entrevistas y a veces las personas que hablaban eran personas conocidas del mundo de la cultura o de otros mundos. Y entonces eso lo disfrutaban. Era un complemento perfecto. Un complemento perfecto. O sea, lo mismo lo narraba un gran artista, imitábamos la voz de un gran artista, de un político, de un escritor, de un músico importante. O sea, hacíamos parodias de cosas y ahí lo disfrutaban mucho los actores. Hasta el rector bajaba a verlo. Todo el mundo. Y era un momento vinculación deporte-arte. Deporte-arte, sí. Qué bien. Bueno, hablabas de Salamanca, ¿no? Que fue quizás ese primer acercamiento ya más serio dentro del humor. Y ya después, Doime, siguiendo la ruta del humor, yo creo que hablar del centro promotor, de los Aquelarre, donde tuviste un papel protagónico, háblame de esto. Sí, después de aquello que empezó casi como un juego o una posibilidad de ir a los círculos sociales a comer algo, los becados. No, de verdad, nosotros empezamos, yo lo digo a manera de chiste en un espectáculo que nosotros empezamos trabajando por la comida y nos llamamos a capítulo y dijimos, no, esto hay que hacerlo además por el desayuno y el almuerzo. Y entonces, pero nosotros lo hacíamos por divertirnos y empezamos a hacer eso. Y eso que compartimos un día en un círculo social funcionó y otro más. Y dijimos, bueno, vamos a organizarlo como un espectáculo. Entonces, esos primeros momentos de Salamanca fueron así, jugando. Y jugando conocimos a otros grupos que hacían humor en Cuba, como La Seña del Humor. Que movimiento muy fuerte en esos muy fuerte, años. La Leña, el Conjunto Nacional de Espectáculos de Virulo y muchos otros, Onondivepa en la Cujae. O sea, había un movimiento de mucha efervescencia en las universidades, Nos y otros. Bueno, muchísimos grupos. Y nosotros nos integramos a ese movimiento de humor y empezamos a producir espectáculos para el teatro. Y bueno, después vino la creación del Centro del Humor y nació el Festival de Humor Aquelarre. Para poder nuclear. Para poder nuclear a todos esos grupos y sobre todo para buscar los mejores talentos que estaban en las provincias, en las universidades. Y de ahí salieron
La mayoría de los grupos salieron de universidad. Claro, ahí salió desde Miguel Moreno, Caricare, no sé, humoristas Quique, por allá de Pinar del Río, o Carlitos Gonzalvo, que estaba en la Isla de la Juventud, y muchísimos humoristas, Mayito, que estaba por allá por Camagüey, o sea, muchos humoristas que hoy, los que venían de Granma también, todos esos que son muy conocidos hoy salieron de esa etapa. Ahora, en medio de todo ese fenómeno, quizás lo que te da a conocer, como conversamos al gran público, es ese fenómeno que constituyó Sabadazo. Sabadazo era como un juego de fútbol o de básquet, no sé, porque era una cosa, un equipo de personas muy creativas, se improvisaba mucho, se ponía un tema y eso salía y era como una pelota que estaba rodando y tú no sabías cómo aquello iba a parar. Era un partido muy exigente todo el tiempo. Era como un partido muy exigente en un momento muy especial en este país, en pleno periodo especial. Yo recuerdo que todo el mundo paraba lo que estaba haciendo, veía Sabadazo, y si era un fin de año después se comía o después salían. Y creó una expectativa muy grande, fueron años muy divertidos. Todavía hay cosas que todas las semanas ponen en YouTube o en las redes sociales y lo recuerdo con mucho amor, ¿no? Y mucho cariño ese momento. Y fue la posibilidad de que el público, del gran público, conociera mi trabajo, a pesar de que ya había hecho otras cosas en la televisión. Ahí se consolida Margot, claro. Feliciano. Sí.